Perdí mi hogar, mucho antes de mudarme de él. Pensé que estaba siendo una buena esposa al quedarme callada, pero lo único que hice fue enseñarle a mi marido que mi paz era negociable. Mirando hacia atrás ahora, con la claridad que solo el tiempo y muchas noches de soledad pueden brindar, me doy cuenta de que el día que me enteré de esa visita de 6 semanas, fue el día en que mi matrimonio realmente murió. Simplemente pasamos los siguientes años fingiendo que todavía respiraba. Es una carga pesada saber que dejaste que las paredes de tu propia vida se cerraran sobre ti hasta que no quedó oxígeno para la persona que solías ser. Tenía 29 años, llevaba casada menos de 3 meses con un hombre al que había amado durante 7 años, y ya me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia cocina. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones, un espacio pequeño que se sentía como un santuario cuando éramos solo nosotros dos. Era pleno verano, el tipo de calor que se asienta en el pecho y hace que cada movimiento se sienta como una tarea. Afuera, el mundo brillaba bajo la calima, pero adentro, pensé que estaba a salvo. Había pasado 7 años diciéndole a Rodrigo que necesitaba límites. Soy el tipo de persona que necesita un rincón del mundo que sea suyo, un lugar donde no tenga que actuar ni complacer. Él lo sabía. Me prometió, una y otra vez durante nuestro compromiso, que nuestro hogar sería nuestra fortaleza. Dijo que él se encargaría de su familia, que entendía la diferencia entre la hospitalidad y ser un felpudo. Pero las promesas hechas a la sombra fresca de un largo noviazgo tienden a evaporarse cuando el sol de la realidad las golpea. Recuerdo el momento exacto en que el aire cambió. Rodrigo estaba mirando su teléfono, evitando mis ojos, lo que debería haber sido mi primera pista. Mencionó, casi como algo secundario, que vendría su hermana, Rosalía. Luego añadió a César y a su hijo, y luego a sus padres. Esperé la parte en la que me preguntara si yo estaba de acuerdo. Esperé la parte en la que discutiéramos las fechas, pero esa parte nunca llegó. Solo dijo que ya habían reservado los billetes. 5 a 6 semanas, en un apartamento de 2 habitaciones, en medio de una ola de calor que ya estaba batiendo récord. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, a pesar de los casi 40 grados que hacían afuera. No se trataba solo de los invitados, era darme cuenta de que mi marido se había quedado en una habitación, tal vez incluso virtualmente, y había visto a su familia planear un asedio a nuestra vida, y no había dicho ni una sola palabra para protegerme. Cada 30 segundos que pasaban en ese silencio se sentían como un ladrillo más en un muro entre nosotros. Lo miré, y no vi al hombre con el que había pasado mis 20 años. Vi a un extraño que tenía más miedo a la decepción de su madre que a la desesperación de su esposa. Me dijo que todo ya estaba reservado, como si un billete de avión fuera un mandato legal que anulaba mi derecho a respirar en mi propia sala de estar. No parecía un villano, parecía un cobarde, y en muchos sentidos, eso es mucho más difícil de perdonar. Contra un villano, puedes luchar. Un cobarde simplemente deja que te ahogues mientras se disculpa porque el agua está muy mojada. Me había mudado al otro lado del país por él. Había dejado a mis padres, a mis amigos, las mismas calles que conocían mi nombre, para vivir en esta ciudad sofocante donde él trabajaba. Este apartamento no era solo una casa, era mi única ancla. Y ahora, 7 personas iban a estar apretujadas en él. Mis suegros son vegetarianos estrictos. Ni siquiera permiten huevos en la casa. Durante 6 semanas, no solo perdería mi espacio, perdería mi autonomía. Estaría escondiendo la comida que me gustaba, cambiando mi forma de vestir y encogiéndome para caber en los huecos dejados por personas que no pensaron en preguntar si yo estaba lista para recibirlos. Sentí el tic-tac de un reloj que no había notado antes. La cuenta regresiva para el día en que la puerta se abriría y mi vida ya no sería mía. Traté de explicárselo. Traté de usar las palabras que habíamos practicado durante años. Le dije que me sentía irrespetada, que me sentía como una invitada en mi propio matrimonio. Su respuesta fue un encogimiento de hombros que se sintió como una bofetada. ¿Qué quieres que haga ahora?
preguntó. Era una pregunta diseñada para hacerme sentir como la irracional. Si protestaba, era la nuera difícil. Si me quedaba callada, era una mártir. No hay forma de ganar cuando tu pareja decide que tu comodidad es el precio más bajo a pagar por la paz familiar. Me di cuenta entonces de que yo era la única persona en esa casa que estaba realmente preocupada por la santidad de nuestro nuevo matrimonio. Para todos los demás, yo era solo un detalle logístico que debía gestionarse. El calor exterior parecía intensificarse con mi ira. Pasé esa primera noche, después de la noticia, mirando al techo, calculando los metros cuadrados por persona. Estaríamos viviendo uno encima del otro. Yo sería la que estaría en casa todo el día con ellos, porque Rodrigo estaría en la oficina, escapando del caos que él mismo había invitado. Yo sería la que lidiaría con la regla de nada de huevos, la que gestionaría la colada de 7 personas en una casa que no estaba construida para ello, la que perdería la cabeza en el silencio de mis propios pensamientos. La traición no estaba solo en la visita, estaba en el abandono. Me estaba dejando sola en las trincheras de las expectativas de su familia. Empecé a pensar en la casa de mis padres. Estaba al otro lado del país. Un vuelo largo y caro se sentía como una derrota incluso considerarlo. Llevábamos casados menos de 3 meses. ¿Cómo les dices a tus padres que tú felices para siempre? Ya te estás asfixiando. ¿Cómo admites que el hombre que elegiste no te elige a ti cuando las cosas se ponen incómodas? Pero la idea de quedarme en ese apartamento con otras 6 personas, sintiendo el juicio en cada comida vegetariana y la falta de privacidad en cada respiración compartida, se sentía como una muerte lenta. Estaba de luto por una versión de mi matrimonio que ni siquiera había llegado a su primer aniversario. Vi a Rodrigo dormir esa noche, luciendo tan tranquilo, tan libre del peso, que acababa de soltar sobre mis hombros. Me di cuenta de que su paz estaba construida sobre mi silencio. Mientras yo no gritara, él podía fingir que todo estaba bien, pero la presión estaba aumentando. Podía sentir el tiempo escapándose, los días hasta su llegada, reduciéndose como el hielo en un pavimento caliente. Tenía 29 años, y, por primera vez en mi vida, me sentí vieja. Sentí el agotamiento de una mujer que había pasado toda una vida acomodando a personas que ni siquiera le darían una llamada de cortesía a los 10 días previos a su llegada. Fueron una cuenta atrás, lenta y sofocante. ¿Alguna vez has visto una tormenta en el horizonte, sabiendo que va a destruir tu jardín, pero te quedas ahí parado con una regadera porque no sabes qué más hacer? Esa era yo. Pasé esos días despejando mi vida para hacer espacio para la DLOs. Vacié la segunda habitación, que había sido mi pequeña oficina en casa, el único lugar donde realmente podía pensar. Guardé mis libros, mis bocetos y mis diarios en cajas de cartón que apilé en la esquina de nuestro dormitorio. Cada libro que guardaba se sentía como una parte de mi identidad siendo archivada. Rodrigo me miraba hacerlo, y lo peor no era que no ayudara, era que me daba las gracias. Me daba las gracias con una sonrisa que decía que pensaba que finalmente estaba cediendo, como si mi resentimiento fuera solo una fase que él había logrado esperar a que pasara en el tic-tac del reloj. No estaba solo en el calendario. Estaba en la forma en que nos hablábamos. Nuestras conversaciones se volvieron puramente transaccionales. ¿Compraste las almohadas extra? Sí. ¿Limpiaste el estante superior de la nevera para la leche? Sí. Dejamos de hablar de nuestro día, de nuestro futuro, o de la película que queríamos ver. Nos estábamos preparando para un asedio, pero solo uno de nosotros actuaba como si la ciudad estuviera a punto de caer. Ahora me doy cuenta de que Rodrigo no intentaba herirme. En su mente, estaba siendo un buen hombre. Él era el puente entre su antigua vida y la nueva, y realmente creía que si se quedaba lo suficientemente quieto, podría mantener ambos lados unidos. Veía mi silencio como fortaleza, no como la mecha de combustión lenta que realmente era.
Me miraba con una especie de esperanza patética, queriendo que yo fuera la persona madura, para que él no tuviera que ser una persona en absoluto. Recuerdo, un momento 3 días antes de que aterrizaran, estaba en la cocina, frotando la estufa, con un cepillo, tratando de eliminar cualquier rastro del pollo que había cocinado la noche anterior. Sabía que mi suegra lo olería. Sabía que entraría y miraría mi cocina con esa sonrisa de labios finos que conlleva 1000 juicios. Rodrigo entró y me puso la mano en el hombro. Por un segundo, quise apoyarme en él, quise llorar y decirle que tenía miedo de perdernos en el ruido de su familia. Pero entonces dijo: ¿ves? No es tan malo, nos vamos a divertir mucho. Rosalía dice que el bebé ya está caminando. La mano en mi hombro no se sintió como apoyo, se sintió como un peso, manteniéndome anclada a una realidad que yo no había elegido. Él no estaba viendo mi esfuerzo, estaba viendo su propia conveniencia. Entonces llegó el día. El aeropuerto era un borrón de calor y ruido. Cuando los vi cruzar las puertas 7 y maletos, un niño pequeño llorando y la energía abrumadora de personas que no tienen intención de ser invitados, mi corazón se hundió físicamente. Mi suegra no me abrazó, me inspeccionó. Lo delgada que me veía, lo que en su lenguaje significaba que no me estaban cuidando, o quizás, que yo no era lo suficientemente buena cocinera para cuidarme a mí misma. El viaje a casa fue una pesadilla de piernas calalambradas y música panjabi a todo volumen que Rodrigo puso para animar el ambiente. Me senté en el asiento delantero, mirando la carretera, sintiéndome como una extraña en mi propio coche. Miré por el espejo retrovisor y vi a César y Rosalía hablando de sus planes para el próximo mes, enumerando los lugares que querían visitar y las cosas que querían comer, sin preguntar ni una sola vez si esos planes funcionaban para la mujer cuya casa estaban a punto de ocupar. En el momento en que entramos en el apartamento, el aire desapareció. 7 personas en un piso de 2 habitaciones no es solo un número, es una presión física. Cada superficie se vio cubierta de repente. Las maletas se abrieron de par en par en medio del pasillo. Los juguetes del niño empezaron a colonizar el suelo de la sala. Mi suegra fue directa a la cocina y empezó a abrir armarios, reorganizando mis especias antes de siquiera quitarse los zapatos. Tenemos que comprar más lentejas, dijo, no como una sugerencia, sino como una orden. Rodrigo solo se rió y dijo: lo que necesites, mamá. No me miró. Ya había pivotado. Ya no era mi marido, era su hijo, su hermano, su anfitrión. Yo solo era el personal que venía con el edificio en esa primera noche. El calor era insoportable. Con 7 cuerpos en un espacio pequeño, el aire acondicionado luchó y finalmente se rindió. Todos estábamos sudando, el aire espeso con el olor a cúrcuma y piel húmeda. Me acosté en la cama junto a Rodrigo, pero podría haber estado en la luna al otro lado de la pared de nuestro dormitorio. Podía oír al bebé llorando y el murmullo bajo de Rosalía y César, discutiendo por un cargador perdido. No había privacidad, no había un nosotros. Me di cuenta entonces de que durante los próximos 40 días no podría tener una conversación privada con mi marido. No podría ir al baño en pijama y no podría comer un trozo de pollo sin sentirme como una criminal. El reloj ya no corría hacia su llegada. Corría hacia mi punto de ruptura. Podía sentir los días extendiéndose ante mí como un desierto. Rodrigo se había quedado dormido al instante, agotado por la emoción. Yo me quedé despierta, escuchando la casa respirar. Una respiración pesada y congestionada que no me pertenecía. Pensé en el dinero de mi cuenta de ahorros. Pensé en el vuelo a casa de mis padres. Se sentía como una traición incluso pensar en irme. Pero quedarme se sentía como una traición a mi propia alma. Miré la foto de nuestra boda en la cómoda, parcialmente oculta por una pila de medicamentos de mi suegro, y no reconocí a la chica sonriente del vestido blanco. Se veía tan segura de su lugar en el mundo. Quise atravesar el cristal
y decirle que corriera. El sol salió el primer día completo, y con él vino un ruido que no había escuchado antes en mi hogar, el sonido de una vida que no me incluía. A las 6:00 de la mañana, la cocina ya era un hervidero. El tintineo de las ollas de acero, el olor penetrante de las especias templadas y el parloteo rítmico y constante de mi suegra y Rosalía. Me quedé en la cama, mirando la rendija de luz, bajo la puerta del dormitorio, sintiéndome como una prisionera, esperando su hora de patio. Cuando finalmente reuní el valor para salir, me di cuenta de que mi sala de estar se había transformado. El sofá estaba cubierto de toallas húmedas. La mesa de centro estaba enterrada bajo restos de comida, y el niño lloraba porque no encontraba un juguete específico. Me quedé en el pasillo, un fantasma en una casa, por la que yo todavía pagaba la hipoteca a la regla de nada. De huevos, no era solo una preferencia dietética, se convirtió en el símbolo de mi desaparición como individuo. Esa mañana, quería algo tan simple como un huevo cocido. Era mi rutina, mi pequeño momento de proteína y paz, antes de empezar el día. Pero cuando fui a abrir la nevera, mi suegra ya estaba allí, bloqueando el paso. No dijo no, solo me miró y dijo a Inés: he limpiado toda la nevera para que esté pura para las oraciones de hoy. Es mucho mejor para la energía de la casa, ¿no crees? Ann sonrió, pero sus ojos eran un desafío. Miré a Rodrigo, que estaba comiendo alegremente un plato de desayuno pesado y frito que su madre había preparado. Y él solo asintió. Mamá tiene razón, se siente más limpio aquí, dijo, sin siquiera levantar la vista de su plato. Momento. El hombre con el que había vivido durante 7 años, el hombre que solía prepararme tortillas todos los domingos por la mañana, simplemente dejó de existir. Había sido reemplazado por un hijo que no recordaba el nombre de su esposa. Si su madre estaba en la habitación al mediodía, el calor era un peso físico. 7 personas en un espacio pequeño significaban que la humedad era asfixiante. Me encontré refugiada en nuestro dormitorio, el único lugar que quedaba con cerradura. Me senté en el borde de la cama, escuchando los sonidos a través de las paredes delgadas. Los oí hablar de mí, no de una manera cruel, lo cual habría sido más fácil de combatir, sino de una manera despectiva. Inés es tan callada, dijo. Rosalía debería involucrarse más. Es tiempo de familia. Mi suegra suspiró. Es joven, todavía no entiende que una casa no es para una sola persona. Ya aprenderá. Hablaban de mí como si fuera un proyecto, una piedra en bruto que tenían la tarea de pulir. Ahora me doy cuenta de que no discutí no porque fuera débil, sino porque estaba de luto. No se grita en un funeral, y eso fueron esos primeros días. Un funeral por la vida que pensé que estaba construyendo en el reloj. Empezó a sonar más fuerte, cada día era una repetición del anterior, solo que más pesado. Rodrigo se iba a trabajar a las 8:30 de la mañana, lanzándome una mirada que era mitad disculpa y mitad súplica. Él escapaba a una oficina con aire acondicionado, con colegas, que lo llamaban por su título profesional, mientras yo me quedaba atrás, para ser la coordinadora invisible de las necesidades de su familia. Yo era la que sabía dónde estaban las sábanas extra, la que sabía cómo arreglar el calentador de agua caprichoso, la que tenía que sonreír cuando César se quejaba de que el Internet no era lo suficientemente rápido para sus películas. Mi vida se había convertido en una serie de sí, por supuesto, y déjame traerte eso. Me di cuenta de que había dejado de mirarme en el espejo. Cuando no reconoces la vida que estás viviendo, dejas de querer ver el rostro de la persona que la vive. A la semana, hubo un momento de falsa esperanza, una pequeña grieta en la atmósfera sofocante que me hizo pensar, por una hora delirante, que las cosas podrían cambiar. Rodrigo llegó a casa temprano con una caja de mis pasteles favoritos, de los que no son vegetarianos, de la pastelería al otro lado de la ciudad. Me llamó al dormitorio y cerró la puerta con llave. Me abrazó y por primera vez en días sentí que la tensión en mi cuello cedía.
Sé que es difícil. Susurró Hanse, que es mucho. Solo aguanta un poco más he hablado con ellos. Mañana. Por la noche, tú y yo vamos a salir en solo nosotros, una cena agradable, sin familia, sin ruido. Lo prometo en mí. Aferré a esa promesa como a un salvavidas. Pasé el día siguiente, de mejor humor. Fui más paciente con el niño. No me importó cuando mi suegra movió mi jarrón favorito a la parte superior del armario por seguridad. Estaba concentrada en la noche. Elegí un vestido. Incluso logré encontrar mi lápiz labial en una de las cajas que había guardado. Me sentí mujer otra vez, no solo una anfitriona. Pero cuando se acercaban las 7 de la tarde, escuché el sonido familiar de la puerta principal, abriéndose y la voz de Rodrigo. Pero no era solo su voz. Se reía con su padre. Entré en la sala, vestida y lista, y lo vi sentado en el sofá, con sus padres. Inés, dijo, y vi el cambio en sus ojos, en el regreso del cobarde. Mamá dice que se siente un poco mareada por el calor. Creo que es mejor, si nos quedamos en casa esta noche. Podemos pedir algo de comida vegetariana, y sentarnos todos juntos. Será agradable, ¿verdad? Ni siquiera tuvo el valor de mirar mi vestido. Miró al suelo, a la pared, a la mano de su madre en su brazo. La esperanza no solo murió, se convirtió en un resentimiento frío y duro que se asentó en mi estómago como plomo. No discutí, ni siquiera lloré. Simplemente volví al dormitorio, me quité el vestido y me puse mi pijama viejo y ancho. Me di cuenta entonces de que una promesa de un hombre que no puede decir no a su pasado es una promesa que no tiene valor en su futuro. Esa fue la noche en que empecé a mirar precios de vuelos. El tic-tac del reloj ya no se trataba de cuánto tiempo más se quedaban ellos, se trataba de cuánto tiempo más podía quedarme yo antes de desaparecer por completo. Miré las 5 menos 6 semanas en el calendario y ya no parecía una visita. Parisha. Una sentencia. Me di cuenta de que si me quedaba todo ese tiempo, la Inés que saldría por esa puerta, al final no sería la misma mujer que entró. Estaba perdiendo la cabeza en los espacios pequeños y silenciosos entre sus ruidosas exigencias. Cada vez que tenía que pedir permiso para usar mi propia cocina, cada vez que tenía que cubrirme los hombros en mi propio pasillo, un poco más del respeto que tenía por Rodrigo se evaporaba. Es algo aterrador darte cuenta de que estás perdiendo el respeto por la persona con la que se supone que debes construir una vida. Es un colapso silencioso, mucho más permanente que cualquier pelea a gritos al Dishimodeya. El estado físico del apartamento había comenzado a reflejar el estado de mi matrimonio desordenado, agotado y apenas funcional. Hay un tipo específico de fatiga que surge de no estar nunca sola. Empecé a despertarme a las 4:00 de la mañana, no porque estuviera descansada, sino porque era la única hora en la que podía sentarme en la sala a oscuras y no oír nada más que el zumbido de la nevera que luchaba por enfriar. Me sentaba allí, abrazando mis rodillas, mirando las luces de la ciudad parpadear afuera, y me preguntaba cómo una vida que me había costado tanto construir podía ser desmantelada en menos. De Quince Díaz. Mi piel se sentía perpetuamente pegajosa por la humedad de 7 personas respirando en un espacio confinado. Cada vez que entraba al baño, había huellas mojadas en el suelo y una humedad en el aire que nunca parecía desaparecer. Me sentía como si viviera en una estación de autobuses abarrotada, con la diferencia de que yo era la responsable de la limpieza y de los billetes. La presión moral empezó a instalarse, pesada y sofocante. Mi suegra comenzó una rutina de lecciones matutinas, me llamaba a la cocina para enseñarme cómo le gustaban las lentejas a Rodrigo, o cómo doblar correctamente las sábanas de la manera en que su familia siempre lo había hecho. No estaba siendo mala, estaba siendo colonizadora. En su mente, me estaba arreglando, ayudando a esta mujer joven y moderna a convertirse en una esposa adecuada. Vi su perspectiva, por un momento fugaz para ella. Un hogar,
Era un recipiente comunal, un lugar donde las puertas siempre estaban abiertas, y el individuo era secundario al linaje. No intentaba herirme. Creía sinceramente que me estaba salvando de mi propia independencia. Pero darme cuenta de eso no lo hizo más fácil. Lo hizo peor. Significaba que no solo estábamos discutiendo por una visita, estábamos librando una guerra entre dos definiciones completamente diferentes de lo que significaba pertenecer a alguien. Miré a Rodrigo durante la cena una noche. Se reía de un chiste que hizo César, con el rostro iluminado y relajado. Se veía más en casa de lo que lo había visto en meses. Fue una comprensión que dolió más que cualquier insulto en él. No extrañaba nuestra vida. No extrañaba las noches tranquilas ni los chistes privados. Él prosperaba en el caos, porque lo eximía de la responsabilidad de ser marido. Mientras la casa estuviera llena de su familia, él podía interpretar el papel del hijo exitoso, el proveedor, el intermediario. No tenía que mirarme y ver a la mujer que se había mudado al otro lado del país por él. Solo podía ver otra cara en la mesa. Me di cuenta entonces de que no solo estaba perdiendo mi espacio, estaba perdiendo al hombre que pensé que era. Empecé a preguntarme si los 7 años que pasamos antes de la boda fueron solo una larga y hermosa actuación. Y esta versión pasiva y complaciente de él, era la verdad. El tic-tac del reloj pasó del calendario a mi propio cuerpo. Empecé a tener dolores de cabeza que no se quitaban. Mi apetito desapareció. Me sentaba a la mesa, viendo cómo comían los platos vegetarianos que yo había ayudado a preparar, y sentía que me estaba desvaneciendo. Una tarde, Rosalía me preguntó, ¿por qué no comía? No tengo hambre, dije. Me miró con una lástima, que era más difícil de soportar que el juicio de su madre. Tienes que adaptarte, Inés, susurró, mientras su marido y su hijo hacían ruido de fondo. Es así como son las cosas, todas. Lo hicimos. El primer año siempre es el más difícil, pero al final dejas de luchar contra la corriente. Lo dijo como si me estuviera dando un regalo, pero yo solo escuché una advertencia. Ella era un fantasma de mi propio futuro, una mujer que había dejado de luchar contra la corriente y simplemente se había dejado llevar por las expectativas de los demás. Finalmente llegué a mi punto de quiebre por una cesta de la ropa sucia. Suena pequeño, casi ridículo, pero así es como suceden estas cosas. Había pasado 3 horas lavando, secando y doblando la ropa de 7 personas. Lo había separado todo meticulosamente, tratando de mantener cierta apariencia de orden. Cuando volví del balcón, me encontré con que el niño había volcado toda la cesta en el suelo para buscar una camiseta específica, y mi suegra estaba caminando sobre mis camisas blancas limpias con sus zapatillas polvorientas para alcanzar un estante. Queer Alley, mirando el montón de trabajo que acababa de hacer siendo pisoteado, y algo dentro de mí simplemente se detuvo. No fue un estallido. Fue un apagado silencioso y frío. No grité, ni siquiera recogí la ropa. Simplemente me di la vuelta, entré en mi dormitorio y cerré la puerta con llave. Rodrigo vino a llamar 1 hora después. Inés, mamá, dice que estás molesta por la ropa. Es solo ropa, cariño. No hagas de esto un gran problema. Abrí la puerta y lo miré. Vi el miedo en sus ojos, el miedo de que finalmente fuera a romper la paz que tanto le había costado mantener. No es la ropa, Rodrigo, dije, con una voz que parecía pertenecer a otra persona. Es que soy invisible en esta casa. Me ves como un par de manos para ayudar a tu familia, no como tu esposa. Empezó con las excusas. Los billetes ya estaban comprados, son familia, son solo unas semanas más. Pero por primera vez, las excusas no funcionaron. Sonaban como los guiones huecos que eran. Me voy a casa de mis padres, dije. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. Anne me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. No puedes. ¿Qué les diré? Esa mitad de su visita.
Parecerá un escándalo. No estaba preocupado por mi salud mental. No estaba preocupado por nuestro matrimonio. Estaba preocupado por la imagen. Estaba preocupado por la vergüenza de una esposa que no se queda en su lugar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era solo una invitada en la vida de su familia. Yo era un accesorio en su representación de un matrimonio feliz. El coste del vuelo era alto. Acabaría con mis ahorros personales del año. Pero al mirar a Rodrigo, me di cuenta de que quedarme me costaría algo que nunca podría recuperar. Empecé a preparar una maleta pequeña. No me lo llevé todo. Todavía tenía la esperanza delirante de que esto fuera solo un descanso, una forma de restablecer los límites. Pero mientras guardaba mis cosas esenciales en la bolsa, sentí una extraña sensación de duelo. Estaba empacando para un viaje, pero sentía que estaba empacando para una huida. Podía oírlos en la sala, sus voces apagadas pero constantes, hablando de los planes del día siguiente. Estaban planeando una vida de la que yo ya no formaba parte. El reloj ahora corría hacia la mañana, hacia el momento en que tendría que cruzar esa sala con una maleta y mirar a su madre a los ojos. Sentí una oleada de culpa. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba fallando como esposa tan pronto después de decir, sí, quiero? Pero luego recordé la regla de nada de huevos, la cita cancelada y la forma en que Rodrigo miraba cuando se reía con su hermano, y la culpa volvió a convertirse en una necesidad fría y dura. En la mañana de mi partida, no se sintió como una victoria, se sintió como una amputación. Me desperté antes de que saliera el sol, con el aire del dormitorio cargado por el calor de otro día, que batiría récords. Vi a Rodrigo dormir, su pecho subiendo y bajando, con una facilidad que yo envidiaba. Se veía tan joven, tan ajeno a la podredumbre, que estaba carcomiendo los cimientos de nuestro matrimonio. Me pregunté si alguna vez llegaría a entender realmente que un hogar no es solo una estructura física, sino un contrato psicológico entos. Y él lo había roto. El tic-tac del reloj ya no era una metáfora. Tenía un vuelo a las 10:00 de la mañana, un taxi llegando a las 7:30, y solo 90 minutos para navegar por el campo de minas, que era su familia en la sala de estar. Mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas. Por mis manos estaban firmes mientras cerraba la maleta. Cuando salí del dormitorio, el apartamento ya estaba despierto. El olor a especias friéndose me golpeó como un muro. Mi suegra estaba ante la estufa, de espaldas a mí, tarareando una oración que se sentía como una acusación. Rosalía estaba en el sofá, amamantando a su hijo, mientras César ya estaba con su portátil en la mesa del comedor. Todos levantaron la vista cuando vieron la maleta. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en los dientes. No era el silencio de la sorpresa, era el silencio del juicio. Habían sabido que algo se avecinaba, habían sentido la frialdad que emanaba de mí durante días, pero ver realmente la maleta, ver la evidencia física de mi desobediencia, era un escándalo que no estaban preparados para manejar con elegancia. ¿A dónde vas, Inés?, preguntó mi suegra, sin darse la vuelta. Su voz era tranquila, pero tenía el filo de una navaja. Respire hondo, tratando de que mi voz no temblara. Voy a ver a mis padres por unas semanas, dije. Sí, Tito. Un poco despacio. Y creo que a todos los que están aquí, también les vendría bien. César dejó escapar una risa corta y seca que me dio ganas de gritar. Espacio, murmuró. Es una visita familiar. La familia es el espacio. Fue el resumen perfecto de nuestro conflicto. Para ellos, no existía el yo, solo el nosotros. Mi necesidad de un límite era vista como un defecto de carácter, un signo de un alma egoísta y occidentalizada que no entendía la belleza del sacrificio. Me di cuenta entonces de que podía explicar mis sentimientos hasta que me salieran canas, y ellos seguirían escuchando solo las quejas de una niña. Mi Madame Rodrigo salió entonces del dormitorio, con el pelo revuelto, luciendo confundido y aterrorizado. Miró la maleta, luego a su madre, luego a mí. Esta era su pesadilla,
una confrontación pública, donde se veía obligado a elegir. Inés, por favor, susurró, acercándose a mí. Aman, hablemos de esto. El taxi aún no ha llegado. Podemos solucionar algo. Pero ya habíamos hablado. Habíamos hablado durante 7 años. Habíamos hablado durante nuestro compromiso, en cenas, en la quietud de nuestro primer mes de matrimonio. Hablar era solo el lubricante que él usaba para que el statu quo se deslizara más fácilmente. No queda nada que solucionar, Rodrigo. Dije, tú tomaste la decisión por mí, cuando reservaste su estancia sin preguntar. Yo simplemente estoy tomando la decisión por mí misma ahora. Mi suegra finalmente se dio la vuelta, se secó las manos en el delantal y caminó hacia mí. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos que no era ira, era una tristeza profunda y antigua. ¿Crees que eres la primera mujer que se siente así?, preguntó con voz baja. Yo me mudé a una casa con 12 personas cuando me casé con su padre. No tuve una habitación propia durante 15 años. No me quejé. Construí una vida. Me convertí en el corazón de ese hogar. ¿Vas a tirar a la basura un matrimonio porque tienes que compartir una cocina durante unas semanas? En su mente, ella era la voz de la razón. Me estaba mostrando el camino adecuado. Pero al mirarla, no vi a una heroína. Vi a una mujer que había sido quebrada hace tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar entera. Estaba orgullosa de sus cicatrices y se sentía ofendida de que yo no quisiera las mías. La presión moral era un peso físico. Me sentía como una villana. Miré al niño jugando con un camión de plástico en mi suelo y sentí una punzada de culpa. ¿Estaba siendo la tía difícil? ¿Estaba arruinando el recuerdo familiar? Pero luego miré a mi marido, que se mantenía atrás, dejando que su madre librara su batalla por él. No me defendió. No, dijo mamá. Inés tiene razón. Deberíamos haberle preguntado. Solo se quedó allí, un hombre de 29 años, esperando que las mujeres de su vida saldaran la cuenta. Esa fue la pérdida irreversible. No el apartamento, no el espacio, sino el respeto que le tenía a su integridad. Incluso, si me quedaba, siempre lo vería así en pasivo, vacilante, esperando permiso para ser un esposo. El taxista tocó el claxon afuera. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. El tiempo se había agotado. Tengo que dije, agarrando el asa de mi maleta. Rodrigo me tomó del brazo, no con brusquedad, sino con una desesperación que me rompió el corazón. Si cruzas esa puerta ahora, Inés, mis padres nunca lo olvidarán, nunca te mirarán de la misma manera. ¿Realmente vale la pena el coste de nuestra reputación? Seguía sin entenderlo. Estaba preocupado por la reputación del matrimonio, mientras yo estaba preocupada por la supervivencia de la persona que estaba dentro de él. Lo miré a los ojos, y por primera vez, no sentí la necesidad de suavizar el golpe. No me preocupa su reputación. Rodrigo, me preocupa la mía. Why no? Seré conocida como la mujer que desapareció en su propia casa. Solté el brazo y caminé hacia la puerta. Nadie se movió para ayudarme con la maleta. César volvió a su portátil. Rosalía giró la cabeza. Mi suegra volvió a la estufa. El mensaje era claro: sí me iba. Estaba muerta para el colectivo. Salí al pasillo, sintiendo que el calor del edificio ya subía a recibirme. Rodrigo me siguió hasta el ascensor, pero no entró. Se quedó allí, mientras las puertas empezaban a cerrarse, luciendo como un niño pequeño, perdido en unos grandes almacenes. ¿Cuándo vas a volver?, gritó. No respondí. No pude porque mientras el ascensor descendía, me di cuenta de que no sabía si quedaba algo a lo que volver. Había recuperado mi espacio, pero en el proceso, me había dado cuenta de que el espacio que compartía con él estaba construido sobre una base de arena. En el vuelo de regreso a casa de mis padres, fueron las 6 horas más largas de mi vida. Me senté junto a la ventana, mirando las nubes, sintiendo una mezcla extraña de alivio absoluto y fracaso aplastante. Cuando aterricé, el aire era diferente. Era húmedo, sí, pero no se sentía pesado.
Mi padre me esperaba en la puerta. ¿Number? Hizo preguntas. Simplemente tomó mi maleta y me abrazó. Y por primera vez en semanas, me permití llorar. Lloré por el apartamento que tanto me había costado decorar, por el marido que no sabía cómo defenderme, y por la chica que pensó que el amor era suficiente para unir dos mundos completamente diferentes. Estar de vuelta en mi habitación de la infancia fue como entrar en una cápsula del tiempo. Todo estaba igual, pero yo estaba completamente alterada. Ya no era solo su hija, era una esposa en el exilio, una mujer que había huido de su propio felices para siempre porque las paredes se le caían encima. A los primeros días fueron silenciosos. A Rodrigo no llamó. Enviaba mensajes que eran mayormente logísticos. ¿Dónde pusiste las llaves de repuesto del balcón? ¿O mamá? No encuentra la olla a presión extra. Ningún te extraño, ningún lo siento. Solo los detalles mundanos de una vida que continuaba perfectamente bien sin mí. Fue una devastación silenciosa. Me di cuenta de que mi ausencia no había causado un vacío. Simplemente había creado más espacio. I'll no estar yo. No tenían que preocuparse por si la regla de nada de huevos era un punto de discordia. No tenían que preocuparse por las horas de silencio que yo necesitaba para mi trabajo. Podían ser tan ruidosos, tan vegetarianos y tan comunales como quisieran. Vi fotos que Rosalía publicó en las redes sociales. Estaban todos en un parque local, sonriendo. El niño cubierto de helado. Rodrigo en el centro, luciendo relajado. Yo era la que había sido extirpada como un tumor, y el cuerpo de la familia estaba sanando sin mí. El tic-tac del reloj de su visita continuaba, pero ahora lo observaba desde lejos. 2 semanas se convirtieron en 3. Mis padres me apoyaban, pero podía ver la preocupación en los ojos de mi madre. Ella pertenecía a una generación que veía volver a casa como la opción nuclear. No dejaba de soltar indirectas sobre el compromiso y cómo los hombres tardan en madurar. Pero yo no estaba esperando a que Rodrigo madurara, estaba esperando a que apareciera. Estaba esperando a que el hombre que había prometido ser mi compañero se diera cuenta de que me había dejado ahogarme. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un vuelco, esperando que fuera el mensaje donde finalmente lo entendiera. Pero siempre se trataba de un mando a distancia perdido, o una pregunta sobre la factura de la luz. Él estaba tratando mi partida como unas vacaciones que me había tomado, un lapsus temporal en mis deberes que él toleraba pacientemente hasta que la familia se fuera. Entonces llegó la llamada que cambió el tono. No fue de Rodrigo. Phew, ¿de mi suegro? Era la primera vez que me llamaba directamente. Su voz era severa, la voz de un patriarca que estaba cansado del lío. Inés, dijo, esto ya ha durado bastante. Estás avergonzando a Rodrigo. La gente pregunta ¿dónde estás? Tú. Suegra está haciendo todo el trabajo en la cocina. Es tu casa, y no estás allí para recibir a tus invitados. Es hora de volver. No hubo un ¿cómo estás? Ni un te extrañamos. Fue una orden. Me di cuenta de que, para ellos, yo no era una persona con sentimientos o límites. Era una unidad funcional del hogar. Mi ausencia era un fallo logístico, un incumplimiento de contrato. Sentí que la presión moral aumentaba. Esa vieja y familiar culpa que dice que tú eres la que está siendo difícil porque eres la única que dice. No colgué y me senté en mi cama. Me di cuenta de que si volvía ahora, estaría cayendo en una trampa. Estaría confirmando que mis límites eran solo sugerencias que podían ser anuladas por una llamada telefónica severa, pero la realidad financiera empezaba a apretar. Había gastado una parte significativa de mis ahorros en el vuelo de última hora y en los gastos de estar fuera. No podía quedarme con mis padres para siempre. Tenía un trabajo, una vida y una hipoteca en esa otra ciudad. El reloj corría hacia el final del mes, y tenía que decidir si estaba luchando por mi matrimonio o luchando por mi alma. Lemmy, Rodrigo esa noche, y le dije que necesitábamos hablar, no de la familia, sino de nosotros. Ahora no puedo hablar,
Inés, susurró. Podía oír la televisión de fondo, el sonido del niño riendo, el tintineo de los platos. Stand to do's. Aquí mismo, podemos hacerlo más tarde. No, Rodrigo, lo hacemos ahora. ¿Eres mi marido o eres solo su hijo? Hubo un largo silencio. Pude oírlo caminar. El sonido de una puerta cerrándose. Probablemente el baño, el único lugar privado que quedaba. ¿Por qué me obligas a elegir?, preguntó con la voz entrecortada. Son mi familia. Solo estarán aquí unas semanas más. ¿Por qué no pudiste tener paciencia? Me lo has puesto todo mucho más difícil. Tengo que escuchar a mi madre llorar todas las noches porque piensa que la odias. Tengo que explicarle a mis amigos por qué mi esposa no está en casa. Estás siendo egoísta, Inés. Esa palabra, egoísta, es el arma utilizada contra cada mujer que pide 1 centímetro cuadrado de su propia vida. Me di cuenta en ese momento de que Rodrigo no veía mi dolor como una respuesta legítima a su traición. Lo veía como una carga que él tenía que llevar. No estaba lamentando la distancia entre nosotros, estaba molesto por la inconveniencia de la misma. La pérdida irreversible no fueron las 6 semanas, fue darme cuenta de que mi marido veía mi salud mental como un obstáculo para su comodidad. Sentí que una frialdad se apoderaba de mí y no me ha abandonado desde entonces. No te estoy obligando a elegir, Rodrigo, dije en voz baja. Solo te estoy mostrando lo que sucede cuando no me eliges a mí. Volveré cuando ellos se vayan, ni un día antes. Y cuando vuelva las cosas van a cambiar, o no me quedaré por mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Había establecido mis términos, pero sabía, en el fondo, que el hombre con el que hablaba no era capaz de cumplirlos. Regresé un martes. El vuelo de vuelta no estuvo lleno de la misma adrenalina desesperada que el de ida. En su lugar había un pavor hueco y pesado en mi estómago. El calor finalmente había cedido, reemplazado por una quietud húmeda y gris que se sentía apropiada para un regreso a casa que no se sentía como tal. Cuando crucé la puerta de nuestro apartamento, lo primero que noté fue el olor, el aroma penetrante y punzante de la lejía industrial. Mi suegra había limpiado el piso antes de irse, borrando cada rastro de su existencia, como si al borrar la evidencia física pudiera borrar el recuerdo del conflicto. Pero hay manchas que no están en el suelo. El apartamento estaba en silencio. Era el silencio que había ansiado durante 6 semanas, pero ahora que lo tenía, se sentía como un vacío que me succionaba el aire de los pulmones. Rodrigo estaba sentado en el sofá, el mismo sofá donde el niño había derramado zumo y donde César había dormido durante 40 días. Se veía más delgado, más viejo. No se levantó de un salto para abrazarme, no ofreció una gran disculpa, solo me miró y dijo: «Se han ido». No fue una bienvenida, fue un informe. En ese momento me di cuenta de que el tic-tac del reloj no se había detenido cuando ellos se fueron al aeropuerto. Seguía sonando, contando los segundos de un matrimonio que había perdido su ritmo. Las primeras noches fueron las más difíciles. Nos movíamos el uno alrededor del otro como 2 personas que alguna vez conocieron el mismo baile, pero habían olvidado la música. Volví a mis rutinas, preparar mis huevos por la mañana, trabajar en mi pequeña oficina, pero todo se sentía contaminado. Abría un cajón y encontraba un juguete perdido o un paquete de especias vegetarianas escondido al fondo, y el resentimiento volvía a brotar, caliente y dentado. Rodrigo intentaba actuar como si las cosas hubieran vuelto a la normalidad. Mencionaba una película que quería ver o preguntaba por mi día, pero ahora había un muro entre nosotros, invisible pero impenetrable. Me di cuenta de que la pérdida irreversible no fue el tiempo ni el dinero, fue la seguridad del nosotros. Ya no confiaba en él como guardián de nuestra vida compartida. Había aprendido que cuando las cosas se ponían difíciles, él elegiría el camino de menor resistencia, y ese camino solía implicar pasar por encima de mí. Una noche, aproximadamente un mes después de mi regreso, finalmente tuvimos la conversación que deberíamos haber tenido hace años. No fue estrepitosa, no hubo gritos, solo estábamos sentados a la mesa del comedor con los restos de una cena para llevar entre nosotros. Le pregunté: ¿entiendes siquiera por qué me fui? Me miró y por primera vez vi su perspectiva. No era la perspectiva de un villano, sino de un hombre que se sentía completamente abandonado.
Entiendo que estabas abrumada, dijo con voz plana, pero también entiendo que cuando mi familia estaba aquí, cuando yo estaba bajo más presión de la que he estado en toda mi vida, tú te marchaste. Me dejaste para que yo lo manejara todo solo. Me castigaste por algo que hizo mi familia, y lo hiciste de una manera que me avergonzó frente a todas las personas que amo. Quise defenderme, quise decirle que él me había avergonzado a mí primero por ignorar mis límites, pero me di cuenta de que ambos teníamos razón, y esa era la tragedia. Yo había protegido mi alma, pero había herido su orgullo. Él había protegido a su familia, pero había herido nuestra unión. Éramos dos personas que construyeron una casa con materiales diferentes. La mía estaba hecha de límites y espacio personal, la suya de deber y sacrificio comunal. Y cuando llegó la tormenta, la casa simplemente se partió a la mitad. Me di cuenta de que mi propio orgullo, mi necesidad de demostrar algo al irme, me costó la oportunidad de arreglar las cosas desde adentro. No era puramente una víctima, fui partícipe del colapso. Seguimos juntos. Esa es la realidad que mucha gente no te cuenta en estas historias. No nos divorciamos, no tuvimos una ruptura de película. Decidimos quedarnos porque 7 años es mucha historia para tirar a la basura por una visita de 6 semanas. Pero la casa se siente diferente ahora. Somos más cuidadosos el uno con el otro, más educados, pero la intimidad sin esfuerzo ha desaparecido. El tic-tac del reloj sigue ahí, pero ahora es más lento, un recordatorio de que el tiempo pasa y nos hacemos viejos, y el espacio entre nosotros ya no está lleno de los fantasmas de su familia, sino del silencio de las cosas que ya no podemos decirnos. A veces miro la foto de la boda en la cómoda, ya no veo a la chica que quería correr. Veo a una mujer que se quedó, pero que aprendió que algunos compromisos cuestan más que lo que intentas salvar. Aprendí que puedes reclamar tu espacio, pero puede que descubras que una vez que has despejado la ruina, no queda nadie en ella a quien realmente reconozcas. Cambié mi paz por mi matrimonio, y algunos días todavía no estoy segura de si salí ganando con el trato. Si estuvieras en mi lugar, estando en ese pasillo con tu maleta, sabiendo que marcharte salvaría tu mente pero cambiaría permanentemente tu matrimonio, ¿habrías elegido diferente?